Vengo analizando entonces el sistema corporativo que es Uruguay, es un sistema corporativo de gobierno entre los sindicatos únicos del PCNT, que es Partido Comunista de Uruguay, con el gobierno que está de turno, eso es en materia pública, en lo que hace a las relaciones laborales entre el Estado y los funcionarios públicos, en estricta desobediencia con la Constitución, porque esa relación de funcionarios públicos con los sindicatos no está planteada por la Constitución, sino que la misma plantea todo lo contrario. Plantea que el funcionario está subordinado a la función, artículo 58. El funcionario es a la función pública. Los funcionarios no pueden desarrollar ningún tipo de actividad proselitista, inclusive en el lugar de trabajo, es decir, en el tiempo y espacio de trabajo, y tampoco en nombre de su calidad de funcionario público. No pueden desarrollar ningún tipo de actividad proselitista, ni en nombre de la función pública que representan como funcionarios, ni en el lugar de trabajo tampoco. Sí en calidad de ciudadanos, no pierden la ciudadanía, por supuesto. Somos todos iguales ante la ley, somos todos ciudadanos, pero no pueden esgrimir ningún tipo de actividad proselitista, llámese política, política partidaria, un sindicalismo con componentes muy ideológicos también, o que es incidente o interfiere en las actividades políticas del Estado, también es una actividad proselitista. El PCNT en sí es una organización, digamos, sindical, entre comillas, que es una organización social de penetración ideológica en el Estado uruguayo a nivel de las relaciones laborales entre los funcionarios públicos y las autoridades del Estado. Y en la actividad privada desarrollan también la misma función ideológica, adoctrinante y de presión ante los empresarios que están en la actividad privada, llevando al sistema también corporativo de los consejos superiores tripartitos. Ahora plantea una mínima modificación que se dio en el gobierno anterior, que se pueden hacer consejos superiores bipartitos entre la Cámara Empresarial y los sindicatos únicos. No hay relación directa entre empleadores y empleados. Ese es el gran tema. No hay una relación directa entre quienes representan a una empresa y los empleados de esa empresa. No hay una relación directa en las negociaciones entre el directorio de la empresa y los empleados. No hay una relación directa entre el dueño de la empresa y los empleados. No se da ese régimen de sindicatos en relación de bilateralidad y con autonomía de la voluntad. Es decir, no hay una relación sindical cuya disponibilidad obedezca, disponibilidad para la negociación, digo, obedezca a la libre determinación de la voluntad de ambas partes para negociar lo que consideran es necesario negociar en un acuerdo amigable y llegar entonces o arribar a puntos de consenso de acuerdo a ese disenso que se plantea entre el sindicato de los trabajadores y la organización empresarial. No se da ese esquema. Ese es el esquema de libertad sindical, de pluralidad sindical, en el ejercicio natural de la actividad sindical, que es lo que le reclamó la Organización Internacional del Trabajo al presidente Luis Lacalle Pou, quien desestimó esa advertencia en dos ocasiones. Vinieron en el 2023 directamente representantes de la Organización Internacional de Trabajo a plantear al Uruguay que debía flexibilizar el régimen de las relaciones laborales entre el Estado y los funcionarios públicos, como también el de la actividad privada, planteando la bilateralidad de las negociaciones de acuerdo a la libre determinación de la voluntad de ambas partes, dejando al libre albedrío de la sociedad uruguaya, bueno, la configuración o de un sistema de sindicalismo único o un sistema de sindicatos diversos, de una pluralidad sindical, pero que eso quedara abierto como un derecho o una opción, un derecho facultativo o una opción, pero no como una preceptividad legal. Hoy en nuestro país es obligatorio que se den esas negociaciones a través de esos consejos de salarios. Dentro de este esquema surge un gran problema con desvío de fondos del ZUNCA, que es uno de los sindicatos únicos del PCNT,
que hegemonizan, monopolizan la representación de los trabajadores en el rubro o actividad económica que es construcción, la construcción, todo lo que hace a la construcción, de obra pública, de obra privada, todo lo que obedece al negocio inmobiliario, está siendo monopolizado por el Sindicato Único del Zunca, que dice representar a todos los trabajadores de la construcción, todos los trabajadores que están integrados a la construcción en el ámbito nacional. Pero surge un desvío de fondos, según una investigación fiscal, un desvío de fondos de vivienda desde el Zunca al Partido Comunista de Uruguay. Hay una investigación fiscal penal que está en curso. Tomé nota de varios informes periodísticos, de varios informes que obedecen a distintos medios de prensa. Tengo un informe de Montevideo Portal, un informe de El Observador, un informe de Búsqueda, donde todos dan cuenta de un enorme operativo, digamos, de robo de esos fondos, de una organización para el desvío de esos fondos. Involucra a muchísimas personas. Este caso del desvío del dinero en fondos de vivienda nos dice un informe de Montevideo Portal cómo avanza la investigación. El fiscal citó a unas 12 personas indagadas por el presunto traslado de plata del Zunca al Partido Comunista de Uruguay, mientras continúan las averiguaciones. El fiscal de delitos económicos de tercer turno, Gilberto Rodríguez, convocó a una audiencia en la tarde de este miércoles 25 de junio, dice este informe. Fíjense que esto viene ya desde el mes de junio, estamos en agosto. Es por la causa del presunto desvío de dinero del Fondo de Vivienda Social de la Construcción FOSBOC. FOSBOC. Este Fondo de Vivienda Social es una construcción empresarial del Zunca, que tiene también esas prerrogativas. Le permite la ley de los convenios colectivos, permite también la ley de la creación del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, que este sindicato único de la construcción determine fondos, que pueda administrar fondos de recursos para la construcción de viviendas, y en este caso se trata de un fondo de recursos económicos para la construcción de viviendas en relación a los propios empleados de la construcción, a todos los que están sindicalizados, integrados al Zunca. Esta instancia fue de carácter informativo, según declaró Miguel Medero, abogado de Laura Alberti, secretaria de Finanzas del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos, Zunca, del Partido Comunista de Uruguay. Sindicato señero, histórico, emblemático del Partido Comunista de Uruguay, que ya realizaba estas mismas operaciones de desvío de fondos en el año 1977, 1978. COVID Zunca, se le decía en ese entonces. Bueno, este sindicato tiene una secretaria de finanzas. Fíjense la organización corporativa de estos sindicatos que funcionan como empresas. Son realmente una empresa con sus secretarías, ¿m? Distintas secretarías, su secretaría o departamento de asuntos jurídicos, en este caso la secretaria de finanzas del sindicato único, su secretaría general con su secretario general, como lo fue Óscar Andrade durante mucho tiempo. Bueno, el equipo fiscal nos informó que todas las personas aquí presentes están siendo investigadas por los asuntos que ya son de público conocimiento, expresó el experto legal en diálogo con Subrayado en Canal 10. Fueron alrededor de 12 personas las convocadas para la reunión de este miércoles. Así, Medero detalló que la investigación está en una etapa en que la Fiscalía reúne evidencias como para poder avanzar o no en la formalización de la investigación de cada una de esas personas, así como sobre su defendida, y recalcó, no hay una participación en los hechos que se vinculan. Todo esto fue desmentido en el curso de la investigación. Esta investigación avanzó. Yo acá te estoy dando un raconto del inicio de esta causa
Estamos acá en el mes de junio recién, cuando se iniciaba todo esto, y lo que declaraba el abogado que representaba a la secretaria de Finanzas de el Zunca, por supuesto sindicato integrado del Partido Comunista de Uruguay. Por su parte, Rodríguez explicó, es decir, el fiscal Gilberto Rodríguez, que va a haber un impasse en la investigación producto de la feria judicial. Esto se dio en la feria judicial, se había dado el impasse típico de las ferias judiciales en el país, que fue desde el 1 al 15 de julio y del que el Ministerio Público tiene otras actuaciones judiciales a las que debe abocarse. Una vez pase este receso, es decir, no se abren nuevas instancias de investigación cuando hay una feria judicial. Todo lo que está en curso continúa, digamos, pero no se abre a nuevas investigaciones según las causas abiertas, tampoco se incorporan nuevas causas. Una vez pase este receso, las defensas podrán tener acceso a la carpeta fiscal, las defensas de cada una de las partes. Finalmente, el fiscal aseguró que Óscar Andrade y Daniel Diverio, ex dirigentes del Zunca, que son además actualmente senador uno y diputado el otro por el Partido Comunista, no tienen la calidad jurídica de imputados, decía a la fecha el fiscal de la investigación penal Gilberto Rodríguez. Esto decía en aquel entonces. La maniobra. ¿En qué consistía la maniobra? Bueno, consistía en movilizar dinero a través de otras personas, pero es parte de lo que la Fiscalía va a seguir investigando. Luego obtenían partidas que tenían un fin determinado, muchas de ellas se conseguían a través de la solicitud de prestaciones de dinero de gente que no existía, por ejemplo. A eso se le llama fuga de dinero, se arma una especie de falso mercado del crédito, del préstamo, y se da una fuga de dinero o un flujo de dinero, también se le llama. Hay un flujo de dinero hacia determinados prestatarios, que son inexistentes. Se da entonces, se abren cuentas y se dispone que tales y tales sumas de dinero tienen como destinatarios a tales personas que solicitaron ese préstamo. Pero resulta que esa rueda de flujos de dinero por la vía de los préstamos, bueno, eran todas cuentas falsas. No existían esos destinatarios. En total, más de 20 personas han declarado a la policía. Una auditoría inicial detectó transferencias irregulares entre diciembre del año 2023 y febrero del 2024 por un total de $840.000, hecho que derivó en la primera denuncia por parte de la directiva del FOSBOC, que es la directiva de esa cooperativa de viviendas que necesita ese flujo de dinero para desarrollar esas viviendas a los trabajadores del Zunca que están afiliados al Zunca. Es decir, los trabajadores de la construcción, que son trabajadores que emplean distintas empresas de la construcción, a su vez son trabajadores del Zunca, afiliados al Zunca, aportantes del Zunca, y que tienen este tipo de propuestas, por ejemplo, como un fondo de recursos económicos para la construcción de viviendas a esos funcionarios de la construcción, a esos empleados de las empresas de construcción que son a su vez afiliados del Zunca. ¿Se dan cuenta cómo siempre están ejerciendo ese monopolio pseudo sindical? Es un monopolio empresarial a su vez. Están acá llevando a cabo actividades prestamistas, están llevando actividades de inversión, actividades económicas de inversión. ¿Para qué? Para inmuebles, para la construcción de inmuebles, inversión para la construcción, por una vía paralela a la de las actividades comerciales y empresariales de las empresas de construcción. Las empresas de construcción muchas veces son contratadas por estas cooperativas que el Zunca promueve y organiza y financia cobrándole a cada uno de los integrantes del Zunca que se afilian a ese fondo de inversión una cuota. Les cobran una cuota creando un fondo
económico de recursos para la construcción de esas viviendas. Imagínense las sumas de dinero que se tienen que ir manejando para construir barrios enteros o una manzana, prácticamente manzanas enteras, con cooperativas de vivienda, con sus propias calles, enjardinados, placitas, un centro deportivo y todas las viviendas que van construyendo. En marzo, varios de los expulsados del Zunca apuntaron en sus declaraciones contra la secretaria de Finanzas del Zunca, Alberti. Según algunos testimonios, la mujer tenía conocimiento de estos movimientos. A su vez, uno de los sindicalistas expulsados dijo a la policía que parte del dinero se utilizó para financiar las campañas del Partido Comunista para las elecciones nacionales y la campaña por el plebiscito de la reforma de la seguridad social, según había informado Búsqueda, el semanario Búsqueda. Te repito, muchos de los investigados apuntan a Alberti como la secretaria de Finanzas del Zunca, que sabía de todos estos movimientos destinados a financiar la campaña electoral del Partido Comunista y la campaña por el plebiscito de la reforma de la seguridad social. Estela Rey, funcionaria del fondo que estaba autorizada al manejo de la cuenta bancaria y que fue despedida en enero, apuntó en su declaración en fiscalía contra Bruno Bertoglio, presidente del Foscov en 2024. Fíjate vos que esta cooperativa Foscov a su vez se va armando como otra empresa que tiene presidente, tiene secretarios, se arma toda una burocracia administrativa y financiera respecto a esa empresa creada que le dan el nombre de cooperativa de viviendas, en este caso Foscop, para los funcionarios de la construcción que están afiliados al Zunca. El Zunca ha expulsado a 7 afiliados que están investigados por esta causa, pero no te confundas, no es que el Zunca expulsa a todos estos afiliados porque se descubre en la causa que estaban haciendo malversación de fondos, que estaban haciendo desvío del dinero, sino porque compromete a las autoridades del Zunca y compromete las operaciones de este flujo de dinero. Entonces, a medida que se van descubriendo integrantes de esta organización para delinquir, los van expulsando. ¿Para qué? Para limpiar el rostro, para limpiar la imagen pública del Zunca, porque a su vez es uno de los sindicatos únicos emblemáticos del Partido Comunista de Uruguay. Por ende, es para limpiar la cara o la imagen social del Zunca y limpiar también la imagen social del Partido Comunista, que se ve muy comprometido por esta investigación fiscal. Se ve tan comprometido como que ese flujo de dinero, ese desvío del dinero que era para los recursos de la cooperativa de viviendas, se lo llevó, se lo desvió hacia las arcas económicas del Partido Comunista para financiar la campaña política y para financiar la campaña plebiscitaria contra el régimen de la seguridad social, contra la SAFAP, que ya lo analizamos varias veces, contra el régimen de la propiedad privada que establece la Constitución, contra el pilar individual de la capitalización de los ahorros, contra los fondos de inversión que hay en Uruguay, contra la Constitución directamente. Para financiar una campaña plebiscitaria contra la Constitución se desviaron estos fondos. El Zunca expulsó a estos investigados, que son Bruno Bertoglio, Santiago Bernaola, Víctor Rivero, los 3 condenados, claro, ya están condenados. Ah, no, no, no aceptamos tener estos integrantes, claro, después de que se descubre todo esto y que han quedado condenados. Carlos Larrosa, John Fernández, Marcelo Martínez, Juan Ortiz y Miguel Duarte. Por ahora son los chivos expiatorios de esta mega organización para delinquir construida desde el Zunca y a través del FOSCOB hacia el Partido Comunista de Uruguay. Sindicalistas del Zunca realizaron más de 100 transferencias bajo una modalidad que les permitió quedarse con miles de pesos. Hay una nota que escribe Joaquín Simons en El Observador y dice lo siguiente: la Fiscalía de Delitos Económicos, a cargo de Gilberto Rodríguez, avanzará después de la feria judicial en la causa del Fondo Social de la Vivienda de Obreros de la Construcción, FOSCOV,
Fosboc, y se prevé la imputación de varios sindicalistas, entre los que aparece el nombre de Estela Rey, la funcionaria encargada de hacer las 193 transferencias durante el año 2024. Los indicios firmes que tiene la Fiscalía es que la maniobra comenzó en el año 2023, cuando Bruno Bertolio estaba a cargo del FOSBOC, que era el secretario, el presidente de esta cooperativa. Y se realizaron supuestas donaciones a personas que no existían. Es decir, se hicieron donaciones, prestaciones, préstamos a personas que no existían. Antes de que Bertolio, quien fue condenado a través de un proceso abreviado junto a Santiago Bernaola y Víctor Rivero, asumiera la presidencia del fondo, las donaciones para trabajadores se hacían a través de órdenes de compra en barracas con el fin de que se les diera material para arreglar o construir su vivienda. Es decir, se hacía ese flujo de dinero a través de órdenes que se le daban de compra a determinadas barracas para que le trasladaran esos materiales a estas personas para la construcción de sus viviendas, como si fueran donaciones, cuando no corresponde tampoco, como donaciones sobre la base de recursos económicos que provienen de la suma de las aportaciones de los afiliados que se inscribieron para esta cooperativa de viviendas. También préstamos. Es impresionante, ¿no? Toda la ilegalidad que hay acá. Bertolio aseguró ante la Fiscalía que la maniobra venía desde hace varios años y de hecho relacionó al senador del Frente Amplio, Óscar Andrade, y el diputado Daniel Diverio como personas que estaban al tanto, que estaban en conocimiento de todo esto. Sin embargo, el Ministerio Público hasta ahora no tiene pruebas al respecto, pero ya con la denuncia alcanza para que sean investigados. Están siendo denunciados por quien está condenado por esta desviación de fondos por la vía del llamado juicio abreviado, que es ese trámite fiscal en el cual la parte imputada confiesa el delito delante del fiscal, resuelve confesar el delito con el fiscal. Es decir, estos condenados son los que confesaron todas las maniobras y están confesando que integraron una organización para delinquir. Y los que están confesando todo esto apuntan a Óscar Andrade y a Daniel Diverio. Hasta ahora, el fiscal Gilberto Rodríguez dice que no tiene elementos suficientes para colocarlos en la situación jurídica de imputados. Y tras cartón de todo esto, Díaz A, no hace mucho tiempo, el actual ministro de Trabajo y Seguridad Social, integrante del Partido Comunista de Uruguay, quien fuera secretario general del Partido Comunista del Uruguay, quien también fue secretario del PCNT, le traslada públicamente una advertencia, podemos decirlo así, una exhortación o directamente un mensaje extorsivo al fiscal Gilberto Rodríguez cuando le manifestó: usted tenga mucho cuidado con la investigación que está llevando a cabo respecto a este tema del Zunca. Manéjese con mucho cuidado, le dice. Suena a mensaje mafioso, ¿no? Prácticamente. Suena a amenaza que un ministro enterado de toda esta mega organización para delinquir, ya con varios condenados, 12 imputados y un fiscal de la causa que está llevando estas investigaciones, le manifiesta en calidad de ministro: usted tenga mucho cuidado con lo que está haciendo en esas investigaciones, y se lo dice quien es el ministro de Trabajo y Seguridad Social actualmente en el país y quien es integrante del Partido Comunista. Bueno, es muy sospechoso, muy sospechoso. El triángulo, digamos, el esquema de esta operación de la fuga de este dinero. Según dijo el abogado Óscar López Goldaracena en rueda de prensa, Rey concretaba el movimiento bancario a una cuenta que le indicaba Bertolio. Luego el sindicalista recibía parte de esa plata, se quedaba con un porcentaje y el resto iba para la cuenta personal de Rey Bertolio.
quien recibía en su cuenta cifras superiores a los 150.000 pesos de personas que, según las investigaciones, integran su núcleo de amigos o incluso familiares. Esta gente previamente había recibido la transferencia hecha por Rey y parte de ese dinero era enviado a la cuenta del sindicalista. Alrededor de 30 días después de haber recibido una transferencia, es decir, cada una de esas transferencias, al mes de haber recibido esa transferencia, Bertolio sacaba de su cuenta personal dinero en efectivo. De hecho, días antes de ser detenido por la policía, el sindicalista vació sus cuentas bancarias. Si tenía varias cuentas bancarias en las cuales recibía la transferencia de ese dinero. Estamos hablando de uno de los integrantes de esta cooperativa, Foskov, en este triángulo, en este triángulo. Rey hacía el movimiento bancario hacia una cuenta que le indicaba Bertolio. Rey hacía ese movimiento, Bertolio recibía ese dinero, eran unos 150.000 pesos de personas, se reunían esos 150.000 pesos en cada transferencia y a los 30 días él retiraba una parte de ese dinero, seguro la comisión que él recibía por hacer esa operativa y oficiar de trampolín. El fiscal Rodríguez investiga a partir de lo que dijeron los condenados que parte de ese dinero, sí, el dinero que quedaba en esas cuentas, se fue para el Zunca y para financiar diferentes acciones políticas del Partido Comunista. La versión de los delincuentes es que el dinero se daba en mano a otras personas, por lo que no hay registro de la trazabilidad, que es lo que hacen todos los mafiosos. Siempre hacen eso. Las transacciones son directas, de mano a mano, de un dinero físico, donde no queda registro, no se asienta ningún tipo de documentación de ese traspaso o esa transferencia del dinero. Asimismo, hasta ahora ninguno ha divulgado ningún nombre en concreto con respecto a quienes habrían recibido los billetes. ¿Pacto de Omertá? No se sabe. Bertolio transfirió en el 2024 poco más de 950.000 pesos a personas ajenas al fondo de recursos para esta cooperativa, en todos los casos conocidos o amigos. Luego, estas personas volvieron a transferirle el dinero según los datos del Banco Central. El sindicalista sacó de su cuenta más de 1 millón de pesos antes de ser detenido y posteriormente condenado por las autoridades de la Fiscalía. Una particularidad es que, a diferencia de Rey, no aparecen compras hechas a través de cuentas de débito o crédito, solamente hacía estas transferencias. Él recibía dinero, sacaba una parte de ese dinero, el grueso de ese dinero se lo transfería a otras personas, ese dinero que él sacaba se lo transfería y el dinero que había quedado en sus cuentas lo había vaciado, había sacado el dinero al momento de ser detenido, que era 1 millón de pesos. La exfuncionaria hizo compras, la exfuncionaria, es decir, la secretaria del Zunca, por 513.764 pesos, todas a través de la plataforma de Mercado Pago. A esto hay que sumar aquellas transacciones que no pagó al momento de hacerlas, dado que las efectuó a través de tarjetas de débito. Ex dirigentes del Zunca están detenidos entonces por desvío de fondos e involucraron en sus declaraciones en fiscalía a Óscar Andrade y Daniel Diverio. Los ex sindicalistas que confesaron que son condenados por el mecanismo o el método del juicio abreviado apuntan directamente contra Óscar Andrade y Daniel Diverio, los ex sindicalistas que serán imputados por delitos económicos vinculados a dineros del Fondo de Vivienda de la Construcción, insistieron en que hubo financiamiento al Partido Comunista y dijeron que respondían a dirigentes de jerarquía superior y que parte del esquema de maniobras se arrastra desde años anteriores. Basta revisar en el libro de Álvaro Alfonso, Computadora, los testimonios de Fleming Galo, ex integrante del Partido Comunista, cómo narra en detalle
el mecanismo del flujo de dinero, del desvío de dineros que hacía el Zunca en aquel entonces, año 1978. Claro que esta práctica viene desde hace mucho tiempo atrás. Y todos apuntan a que esta práctica se hace desde mucho tiempo atrás, que está ordenada por jerarcas del Partido Comunista y a su vez apuntan los condenados a Óscar Andrade y Daniel Diverio. El investigador del semanario Búsqueda, que tiene un muy interesante incluso video que se publicó en Instagram, bueno, también da cuenta de todo este detalle del triángulo, el mecanismo de estas operaciones para el desvío de fondos. Y acá tengo un resumen de una de sus notas publicadas en el semanario. Recomiendo ver ese video en Instagram. Dice Martín Mocoroa, así se llama este investigador periodista que trabaja para Búsqueda, Martín Mocoroa, los ex dirigentes del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos, ZUNCA, Bruno Bertolio, Santiago Bernaola y Víctor Rivero, fueron detenidos, y están condenados por todo esto. ¿Por qué? Por la investigación de irregularidades en el manejo del dinero del Fondo Social de Viviendas de Obreros de la Construcción, FOSBOC, que lleva adelante la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de tercer turno. Los tres detenidos ya fueron expulsados meses atrás por el sindicato, luego de confirmar la participación en transferencias no autorizadas. El destino de los fondos desviados del Zunca: comida para mascotas, compra de electrodomésticos, una camioneta que usó el sindicato, que está en la mira, compra de materiales para la construcción, donaciones, prestaciones de distinta naturaleza. Estela Rey, que será imputada luego de la feria, cobraba compensaciones, es decir, cobraba estímulos o comisiones por cada transferencia irregular que ella realizaba, que derivó en la compra de todo tipo de artículos, incluido un estimulador sexual. La próxima semana declararán más investigados. Hay otra nota muy extensa, publicada en El Observador, del 23 de junio del 2025, firmada por Joaquín Simons y Natalia Roba, que también hacen un raconto periodístico, una crónica periodística, dando los mismos detalles. Es decir, esto está en varios medios de prensa prestigiados en el país, que con rigor informativo van dando cuenta del avance de la investigación fiscal de Gilberto Rodríguez, que ahora continúa, que ahora continúa. Yo ayer había preguntado, ¿y qué pasó con esa investigación fiscal del fiscal Gilberto Rodríguez y dos fiscales más que también abrieron líneas de investigación respecto a esta desviación de fondos que se realiza desde el Zunca, que involucra a muchísimas personas, que varios están condenados, otros imputados, y todos apuntan a que son maniobras organizadas y a su vez mandadas, es decir, son ejecutadas sobre la base de mandatos de jerarcas del Partido Comunista, cumpliendo con maniobras que el Partido Comunista a través del Zunca hace desde hace muchos años, dicen los condenados y los imputados. Los condenados confesaron todas estas maniobras y estos delitos. Vamos a ver cómo continúa todo esto, pero es bueno ir sabiendo esto, es bueno seguir, vamos a ver hasta dónde va, porque acá queda bien claro que en este caso el Zunca tiene, al menos por dentro, y digamos de un modo muy extensivo, tanto el Zunca como el Partido Comunista, una organización para delinquir, robando mucho dinero, dinero que va a las arcas económicas del Partido Comunista. Y por cierto que va también a las arcas económicas de varios de sus dirigentes, de los principales dirigentes. Por lo pronto, los condenados y otros imputados, todos apuntan a Óscar Andrade y Daniel Diverio, pero también dicen de otras autoridades del Partido Comunista, de las cuales aún no dan nombre. Fíjate vos en manos de quiénes estamos, y por eso te digo que un sistema corporativo sindical de sindicatos únicos no es nada bueno para una democracia, sino todo lo contrario. Es realmente un elemento muy dañino, es un factor desintegrador de una democracia representativa, de una sociedad abierta, de una democracia de libertades, de un modelo abierto de libertades
es totalmente contrario, un modelo sindical cerrado, rígido, corporativo, de sindicatos únicos, a un modelo económico de desarrollo. Es totalmente dañino. Es lo contrario a un Estado constitucional de derecho.